Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno. Bueno, empezamos. Yo les estoy poniendo en el campus por semana qué temas van a dar y qué profesores se los van a dar para que ustedes se organicen de una mejor manera. Obviamente que ya el doctor Taza les debe haber adelantado que se les va a complicar a ustedes y a nosotros poder cumplir con todos los temas antes del segundo parcial. Así que va a haber muchos que los van a tener que estudiar por su cuenta. De todos modos, yo en el aula virtual también les puse como visibles muchos temas para que ustedes los vayan leyendo por su cuenta, los vayan estudiando y se puedan comunicar con cada uno de los profesores para hacerles las consultas que consideren necesarias si hay algo que no entienden. Por ejemplo, yo tengo asignadas ahora a darle los delitos contra la libertad. Ustedes empezaron ya a ver estos delitos con el doctor Julio Ortiz y Rafael Julián, y mi idea es poder dar la bolilla de delitos contra la libertad, que son 3 bolillas. Yo tengo asignadas darle 2 bolillas. Mi idea es empezar y darles algunos delitos que tal vez considero que son más importantes para que ustedes los sepan que les den una clase, digamos, y cuáles otros son los que van a poder estudiar por su cuenta. Así que bueno, como concepto de bien jurídico, hoy hablé con Julio Ortiz y me comentó que previo a empezar a hablar del artículo 140 en adelante, ya les hicieron referencia de qué significa la libertad como bien jurídico protegido, cuáles son los aspectos que engloba la libertad sexual, la libertad personal, en su manifestación de libertad psíquica y en su manifestación de libertad física, ¿sí? Avísenme, así no me superpongo, porque si esto ya lo tienen asignado, a mí lo que a mí lo que me interesa que sepan es que ustedes puedan discriminar qué aspectos de la libertad son los que están contemplados en el Código Penal, que no únicamente hace referencia a esa privación de la libertad ambulatoria, sino que hay otros aspectos de la libertad, que es esa libertad de decidir,
que también están abarcados y contemplados como bien jurídico protegido, ¿sí? Entonces van a haber determinados delitos que son básicamente más fáciles de entender como privación de la libertad, como puede ser ejemplo, que afecten el ámbito de autodeterminación, como puede ser una amenaza o una coacción. Hoy vamos a ver el delito de violación de domicilio. El delito de violación de domicilio, si ustedes lo ven en el Código Penal, son nada más que 3 artículos. Es del artículo 150, 151 y 152. Pareciera que es un delito común, un delito sencillo, que son solamente 3 artículos, pero es un delito que ustedes lo tienen que tener presente, lo tienen que conocer y lo tienen que tener presente a lo largo de toda la carrera. Ustedes tienen que saber qué implica una violación de domicilio, qué implica una privación de la libertad vinculada a la esfera de intimidad, y más cuando, por ejemplo, es cometida por un funcionario público, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer, si ustedes ya vieron la libertad como bien jurídico protegido, vamos a saltear ese concepto de bien jurídico, que lo único que tienen que hacer, previo a responder alguna pregunta, es analizar de qué tipo penal estamos viendo y qué ámbito de la libertad es el que vulnera. Eso es lo que tienen que saber siempre antes de analizar cualquier bien jurídico, que si bien van a estar bajo un mismo título, van a ver que tienen características distintas. Entonces, ya sabiendo que ustedes conocen cuáles son los ámbitos de la libertad que están protegidos en el Código Penal, pasamos directamente a analizar bien los artículos 150, 151 y 152. Y bueno, y ahí nos vamos a encontrar primero con el concepto de la Constitución Nacional, ¿no? La Constitución Nacional, voy rápido, voy bien, ¿cómo van? Bien, profe, bien. Bien, profe. Bueno. Porque arranqué así acelerada y digo, ya veo que después de algunos que no conozco, que son de otra comisión. Perdón, doctora, yo le quería hacer una preguntita. Los artículos 143, 144, ahí que están un poquito salteados, ¿entrarían también en el examen? Nosotros vimos hasta el Sí, entra 142 todo. bis, porque no vi que haya algún apunte en el campus de eso. Vi que está hasta el 143, ¿no? No vi nada, yo vi hasta que están hasta el 142 bis y después salta a 145, me parece, 145 bis. Bueno, ese lo van a ver con Julio Ortiz y Rafael Julián, y seguramente lo que no esté visible es porque ellos preparan algún caso práctico y recién lo hacen visible cuando es el momento de resolver, pero está en el campus. Eso lo tienen asignado dar Julio Ortiz el viernes, o sea, el viernes pregúntenle, pero yo ya me fijo. 140 a 144 lo tienen que dar ellos, 146 a 149 lo doy yo. Perfecto, perfecto, ya está. Bueno, vos decías 143, lo van a dar ellos. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, previo a analizar el delito de violación de domicilio, previo a entrar en lo que es el tipo penal del 150, tenemos que conocer qué dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 18, dice que el domicilio es inviolable, es decir, protege al domicilio como una dimensión de la libertad relativa a un ámbito de intimidad, el ámbito de intimidad de la persona respecto al lugar en el que habita. No se confundan la referencia que hago yo al artículo 18 de la Constitución Nacional con el 17, que tutela con una misma terminología a la propiedad. ¿Sí? Pero todo lo que tiene que ver, dice la propiedad es inviolable, el 17, pero lo que tiene que ver con el análisis del artículo 150 del Código Penal está vinculado al 18 de la Constitución Nacional, que específicamente se refiere al allanamiento, a la violación de domicilio, a injerencias en cuanto al domicilio. Y arranca con otra terminología, pero en algún momento habla de que el domicilio es inviolable. Artículo 18 de la Constitución. Es un derecho que no admite ningún tipo de perturbación, salvo en los casos que están determinados legalmente, y siempre dentro de un marco de razonabilidad que también está previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Sí?
Bueno, ¿qué dice el artículo 150? Agarran el Código Penal, lo vamos leyendo, y hay una primera parte que tiene la pena, que es una sanción de 6 meses a 2 años. Fíjense que dentro de las escalas penales que estamos acostumbrados a ver, es una pena relativamente baja. Si no resultare un delito más severamente penado, dice, luego vamos a analizar esta relación del concurso aparente, el que entrare, dice, en una morada, casa de negocio ajena, en sus dependencias, recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluir. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 150. ¿Qué es lo que se protege entonces? Si tomamos el concepto de la Constitución Nacional, en el artículo 18, vemos que lo que se protege a través del Código Penal es esa libertad concerniente al ámbito de intimidad de la persona restringida a ese lugar en el que habita. El 18 de la Constitución Nacional, como les dije, dice el domicilio es inviolable y una ley va a determinar en qué casos y con qué justificativos podrá procederse al allanamiento y a la ocupación. No solo está previsto en la Constitución Nacional en el artículo 18, sino que luego de la reforma en el año 94 a la Constitución Nacional, se incorporaron una serie de tratados de derechos humanos, donde muchos hacen referencia a esa protección del domicilio de la persona como un ámbito de intimidad que tiene que preservarse. Y lo preservan no solo el 18 de la Constitución, sino que a través del 75, inciso 22, también se refieren a domicilio el 9 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el 12 de la Declaración Universal, el 11 de la Convención Americana, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay normativa constitucional y normativa incorporada a la Constitución Nacional tras la reforma que también hablan del domicilio. Desde un punto de vista penal, lo protegido es ese ámbito material de la intimidad personal, que se proyecta como una manifestación fundamental de la libertad del hombre. Dona tiene un concepto mucho más claro, mucho más amplio, y dice que además de esa libertad como bien jurídico protegido, esta figura también lo que tutela o protege es la intimidad del ser humano, es decir, se trata de proteger el domicilio como un ámbito de intimidad del sujeto pasivo. Eso en función de lo que dice el 18 de la Constitución Nacional. Entonces, el bien jurídico protegido es un mandato constitucional que proviene del 18, más los tratados internacionales de derechos humanos, lo que hace que la doctrina penalista tome ese concepto de la Constitución Nacional y defina a la violación de domicilio como una violación a ese ámbito de privacidad que también incluye la violación o la intromisión a la intimidad de una persona. ¿Cuál es el tipo objetivo? El tipo objetivo, el tipo les dice el que entrare. ¿Qué significa entrar y dónde, no? Entrar a una morada, a una casa de negocios, a sus dependencias o a su recinto habitado. Cuando se habla de entrar, como conducta, como verbo típico, significa ingresar, penetrar, introducirse en todos sus sitios. Cuando se accede a un domicilio con todo el cuerpo. Eso significa, en cuanto a los términos legales, el concepto de entrar como verbo típico. Ahora, si no se penetra con todo su cuerpo, el delito no se configura, aunque se perturbe la intimidad de la persona. No es delito, por ejemplo, si se molesta a los ocupantes desde afuera, por ejemplo, mirando constantemente, o filmando, o mirando, o introduciendo únicamente un brazo por una ventana. Si nosotros analizamos únicamente qué es lo que dice el tipo penal, ¿no? El tipo penal dice entrar. Entrar implica penetrar con todo su cuerpo en la esfera de intimidad de otra persona. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el tipo penal, cualquier otra conducta que si bien implique una privación de la intimidad, no estaría contemplado, no sería un violatorio del artículo 150 del Código Penal. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta la definición que da Dona, por ejemplo, donde no solo habla de ese ámbito de libertad,
sino que también hace referencia a la privacidad o a la intimidad, hay muchas otras situaciones en las que, si bien no se penetra en el domicilio de otra persona, bien puede violarse ese ámbito de intimidad. ¿Quién no puede decir que, por ejemplo, si uno está dentro de su domicilio y es constantemente mirado desde el exterior o constantemente filmado desde afuera, no se está invadiendo esa esfera de intimidad? Más allá de que no se cumpla con el verbo típico, ¿sí? Entonces, esto es una de las críticas que se hace. Si bien la libertad está protegida y nosotros leemos bien qué es lo que dice el artículo 150, estas conductas estarían excluidas. Pero lo cierto es que si yo tomo un concepto de intimidad mucho más amplio, hay muchas otras tantas conductas en las que bien se viola la esfera de intimidad de una persona sin necesidad de introducirse en el domicilio de otras. Entonces, de acuerdo al lugar en el que ustedes se ocupen, luego en un proceso judicial van a tomar una u otra postura. Entonces, también les va a pasar, por ejemplo, si ante la pregunta de si se viola el domicilio, si una persona ingresa a una casa con el consentimiento del titular, pero después se introduce en otro ámbito de la casa sin su consentimiento. Está únicamente autorizado a ingresar al hall de la casa, pero luego ingresa y llega hasta la cocina. ¿O qué pasa, por ejemplo, si una persona se le permite el ingreso a un domicilio, un agente de seguros, cualquier persona que quiere, bueno, hoy las cosas son más complicadas porque no es habitual que uno permita el acceso a su domicilio a personas extrañas, pero si por ahí fuera que una persona se le autoriza que ingrese a un domicilio, pero llegado un momento ya le dice que se retire y la persona insiste en permanecer, si eso es violación de domicilio o no. Es decir, hay muchas conductas que obviamente han salido de diferentes casos que ha tenido que resolver la jurisprudencia, en los que se pone en duda cuál es el bien jurídico protegido, si realmente determinadas conductas se subsumen o no en ese tipo penal. Por eso les digo, es algo que va a depender del lugar en el que ustedes estén el día de mañana ocupando, si son fiscales, si son defensores, si tienen que defender a una persona que no ingresó a un domicilio, si son fiscales, si tienen que justificar que sí que hubo una violación de domicilio, ¿sí? Así que bueno, si ustedes analizan únicamente lo que dice el tipo penal, implica entrar en el domicilio de otra persona. Si ustedes adoptan un concepto más amplio de bien jurídico protegido, vemos que eso es una violación a la intimidad. Bueno, domicilio, bueno, ya hablamos de domicilio, pero la palabra domicilio en sí aparece nada más que en el título y en el artículo 152. El 150 y el 151 no hablan de domicilio como palabra, como concepto de domicilio. Ustedes seguramente han avanzado ya en la materia civil y ya ven que en el Código Civil y Comercial hay diferentes categorías de domicilio. Encuentran el domicilio real, que es, que es el lugar en el que personas tienen el asiento principal de su residencia o de sus negocios, que está en el 73 de Código Civil y Comercial, o el domicilio legal, que es el que ustedes más van a aplicar, es el donde se presume que la persona vive de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, que está previsto en el artículo 74 del Código Civil y Comercial, y después, bueno, tienen el domicilio especial del 75, es decir, el Código Civil especifica a qué domicilios hace referencia al momento de la aplicación de un proceso civil y comercial. El concepto constitucional es mucho más amplio que en la legislación civil. Comprende el hogar, comprende la residencia, comprende el domicilio comercial y comprende cualquier espacio físico, móvil o inmóvil, sujeto al uso de una persona y destinado al desarrollo de una actividad privada, pública o semipública. Cualquier lugar en el que una persona resida es domicilio para el concepto constitucional. El concepto penal coincide con esta amplitud que tiene la Constitución Nacional. Lo que pasa es que no se habla de domicilio, sino que se introducen otras voces que tienen el mismo alcance de la palabra domicilio. Y ahí es donde recurrimos a los conceptos de morada, en primer lugar, casa de negocios, dependencias, recinto habitado por otro, ¿sí? Entonces, el Código Penal adopta un concepto amplio similar al constitucional que involucra también cualquier espacio móvil en el que una persona se sienta que vive en ese lugar y habla, por ejemplo, de morada. ¿Qué es lo que se entiende por morada? Es esa casa o es esa habitación
Yo cuando hable, por ejemplo, de determinados conceptos, por ejemplo, recién que les di el concepto constitucional, o el 18 de la Constitución, o el concepto de morada, ustedes tienen bibliografía de referencia, para que no quede como que les dicto algo. Lo que quiero es que ustedes me ayuden a, colaboremos juntos para interpretar de por dónde voy, para explicar el tipo penal, para que ustedes después vayan a su casa, le den una lectura rápida y focalicen nada más en algunas definiciones. No tiene sentido que yo ahora les dicte, bueno, la morada es el sitio. Yo se los voy a decir, pero tal vez voy acelerada con eso, y es porque quiero llegar al punto de que se entienda cuál es el tipo penal que les quiero enseñar a estudiar. Bueno, la morada es la casa o habitación, o sea, ¿qué es lo que se entiende? Es ese hogar o residencia en donde el hombre desarrolla su vida privada y familiar. Este es el concepto de morada, el de una casa o el de habitación, el más asimilable al domicilio, al concepto de domicilio. Pero es necesario que la persona habite o viva en ella, aunque no sea de manera permanente, ¿sí? No es necesario que se trate de inmuebles, puede ser, por ejemplo, una casa rodante, una tienda de campaña, dicen los libros de derecho penal. Si se ingresa a un lugar deshabitado, no configura delito, porque lo que se tutela es el ámbito material de la intimidad como una dimensión de la libertad de la persona, que en este caso no se vería afectado. Estamos hablando de un sitio abandonado, no de, por ejemplo, de una casa de fin de semana. A eso se refiere con un lugar deshabitado. Cuando les habla o se refiere a casa de negocios, en realidad es cualquier lugar que está destinado al cumplimiento o al ejercicio de alguna actividad comercial, alguna actividad profesional, alguna actividad científica, alguna actividad artística, alguna actividad deportiva, ya sea que se encuentre abierta al público en general, por ejemplo un bar, un restaurante, un teatro, o cuyo ingreso esté limitado únicamente a las personas que trabajan en ese lugar. Por ejemplo, el personal que presta servicios en un laboratorio o en una fábrica. Cuando se refiere a dependencias, son los espacios o esos recintos que están unidos tanto a la morada como a la casa de negocios y que sirven como accesorios de las actividades principales que se desarrollan en la morada o en la casa de negocios. Por ejemplo, un jardín, una cochera, una azotea, una terraza. Siempre que sean lugares cerrados por algún tipo de acercamiento que indiquen la voluntad del titular de preservar la intimidad. No es necesario una reja en una casa. Basta con que se sepa que de ese jardín que está por delante forma parte de la propiedad privada. Después, cuando les habla de recinto habitado, en realidad es aquel lugar donde una persona solamente ocupa parte de un edificio o parte de la construcción respecto del tenedor o propietario de la totalidad. Por ejemplo, el cuarto de un hotel, el camarote de un barco, la pieza de una pensión. ¿Sí? Todos estos conceptos, morada, casa de negocios, recinto habitado y las dependencias, son los que definen el domicilio. Entonces, si bien se hace referencia al domicilio en el título y en el 152, las otras voces que se asimilan a domicilio son estas que yo les acabo de mencionar. ¿Vieron cómo vamos avanzando, desmembrando bien el 150, ¿no? Analizamos el bien jurídico, analizamos el tipo objetivo, vimos que hay muchas cuestiones que son fruto de diferentes opiniones. Luego analizamos el concepto de domicilio, y ahora vamos a ver cuando el artículo les dice contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho de exclusión. Esa voluntad expresa es cuando se manifiesta de manera notoria. Y la voluntad presunta es cuando, pese a no haberse manifestado de manera notoria, es posible inferir de determinadas actitudes. La voluntad de exclusión es un elemento del tipo penal objetivo
¿Esto qué quiere decir? Que si media consentimiento por parte de quien es el titular del derecho de exclusión, la conducta es atípica. ¿Y quién es el titular del derecho de exclusión? Bueno, ahí, si ustedes leen artículos de la dogmática penal, es el padre de la familia, ¿no? El hombre. Vemos que eso ha evolucionado, afortunadamente. Antes se decía que era el jefe del grupo familiar. El tema es que el titular es cualquier persona que habite ese domicilio y que tenga esa titularidad del derecho de exclusión, que tenga ese poder de disponer quién entra y quién no a un determinado domicilio. Y en el caso de que se trate de una empresa, es el dueño o gerente de la empresa, es decir, cualquier persona que tenga voluntad o poder de decisión respecto de quienes ingresan a ese sitio. Sin embargo, esta titularidad del derecho de exclusión puede ser delegada en otras personas, por ejemplo, en un empleado o en alguna persona que momentáneamente se encuentra en un domicilio, pero estas personas tienen que respetar la voluntad de quien es titular del derecho de exclusión. Bueno, sujeto activo puede ser cualquier persona, siempre que no sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, porque si no, desplazamos la aplicación del 150 y vamos al 151 que vamos a ver ahora. El propietario también puede ser el sujeto activo de este delito. Por ejemplo, cuando ingresa a una habitación o cuando ingresa a un lugar sin el consentimiento del quien está momentáneamente viviendo ahí. Por ejemplo, el locatario, el pasajero de un hotel. ¿Sí? Se entiende que no necesariamente tiene que coincidir la titularidad con quien puede ser sujeto activo. Sujeto pasivo es el titular del derecho de exclusión. El tipo subjetivo es un delito doloso que requiere los elementos volitivo y cognitivo, o sea, conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, de que estoy entrando en contra de la voluntad de quien tiene derecho de exclusión a esos lugares especificados en el artículo 150. No se requiere ningún tipo de ultrafinalidad específica. Ultrafinalidad, recuerdan, ¿no? Es cuando, además del dolo, además de ese conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, determinadas figuras penales necesitan que un elemento subjetivo adicional, con la finalidad de, con el propósito de. En este caso Profe, no se requiere ningún tipo de ultrafinalidad. Y por otro lado, admite tentativa. Es un delito instantáneo y alcanza con ingresar o entrar. Terminaba el 150, por eso, sí, no, me perdón dijeron, la profe, interrupción. Sí, sí, yo. no, no pasa nada. En caso de que, por ejemplo, entre con otra ultra finalidad, podría darse el caso que sea ya tentativa de otro delito, como por ejemplo, no sé, tentativa de robo porque entró, se Ahí no lo desplaza al absolvería. hotel. No es una ultrafinalidad, el autor ya va a hacer otro delito, va a cometer otro delito. Su intención no es violar el ámbito de intimidad de otra persona, sino robar, apropiarse de la propiedad de otro. Y esto va de la mano con lo que dice el artículo 150, que es el principio de subsidiariedad. Es decir, el 150, si ustedes lo leen al principio, lo leí, dice, si no resultare otro delito más severamente penado. Entonces, el artículo 150 condiciona su aplicación a que de ese suceso no resulte un delito que tenga una pena mayor. No es pacífica la doctrina, pero en el caso que vos me estás diciendo, obviamente que quien ingresa a robar una casa, fuerza las cosas, rompe la ventana o rompe la puerta, y también invade y entra en el domicilio de otra persona. Pero acá se descarta la aplicación por un principio de subsidiariedad expresa de la figura de la violación de domicilio, porque la persona entró a su casa a robar mediante fuerza en las cosas o violencia sobre las personas, si fuera el caso. No hay una ultrafinalidad. La ultrafinalidad depende de cada análisis de cada tipo en particular. Vos ahí tenés una finalidad específica del autor que no quería violar la privacidad o intimidad de una persona. Entró a la casa a robar, apropiarse de la propiedad, apropiarse del patrimonio de otra persona. Es otra finalidad. Y puntualmente en este caso se resuelve porque el mismo 150 te da la solución. Pero hay otros casos en los que depende si queda o no abarcado por algún otro principio, por ejemplo el de consunción o cualquier otra figura, ¿no? Cuando ustedes han visto, no sé, en una violación,
un abuso sexual gravemente ultrajante, que obviamente queda abarcada por las lesiones y por la privación de libertad y por otras tantas conductas que implican la violación o el delito en sí mismo. ¿Mm? Bueno, esto es el 150. No es complicado el 150. Lo que sí tienen que tener claro y discriminarlo y analizarlo como se los mencioné yo. Si ustedes ahora lo leen del material que les dejé abajo, hay subido, hay un artículo que está publicado en la página de APP, que es de Federico Bacher y Juan Tapia, que es súper claro y más o menos sigue la misma metodología que les acabo de dar yo ahora en la clase. Vamos al 151. ¿Me quieren hacer una pregunta? ¿Voy bien? Yo le quiero hacer una consulta. En una situación hipotética, ¿no? Una pareja, un matrimonio, que ambos detenten el derecho de exclusión en caso de un conflicto de, no sé, yo quiero que tal persona, autorizar a tal persona que entre y mi pareja no quiere que entre. ¿Cómo se suele resolver esas? Me imagino que el caso El concreto, mejor ¿no? ¿Hay derecho. algún tipo de pena o algo? ¿Qué, Ingrid? Digo que prima el mejor Ingrid, derecho. ¿hablaste? Sí, perdón. Digo que prima el mejor derecho. ¿O no? ¿Se me escucha? ¿Cuál sería mejor? Están equiparados. Para mí no sé, depende del caso, no sabría qué decirte o qué perjuicio sería que ingrese quién o por qué. No me imaginaría un caso complicado que dé lugar a la intervención penal en el que uno lo autoriza y otro no, que no pueda estar relacionado, por ejemplo, con el delito que vamos a ver ahora, que implica que ingrese un funcionario público y eso sí pueda perjudicarlo, pero la violación de domicilio no tendría que ver el caso puntual. Si vos te agarrás la doctrina, te va a decir que el hombre es el que tiene que el titular del derecho de exclusión y la voluntad o el consentimiento de la mujer no existe, y vas a tener toda la literatura a tu favor, pero Claro, no pero sabría que... por ahí el que prohíbe es mejor derecho sobre el que permite, digamos. ¿Cómo? No te entiendo se escucha todo, escucha la palabra mejor derecho, pero no entiendo el fundamento o el argumento como para contestarle a Ezequiel. Es un principio de derecho romano. Sí, lo conozco, pero ¿cómo en la práctica, cómo En la práctica, cuando ambos tienen igual jerarquía, porque hombre y mujer tienen igual jerarquía, el que prohíbe, sea hombre o mujer, va a ser el que tiene mejor derecho. No importa si es hombre o mujer, si es el pater familia o no, porque eso ya está de moda, pero... No, por eso, depende del caso, qué es lo que haya pasado al momento de ingresar o qué perjuicio se haya visto perjudicado el ingreso por alguna situación, ahí sí. Pero bueno. Bueno, seguimos con el 151. Este delito lo tienen que conocer, es importantísimo que lo sepan para su práctica profesional, para su vida cotidiana, porque es algo que es el allanamiento ilegal de un domicilio, es cualquier intromisión al ámbito de privacidad cometida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ustedes tienen que saber hasta dónde o qué cosas permitir para que un funcionario público ingrese a su domicilio. La pena está prevista en el artículo 151, la pena es de 6 meses a 2 años, fíjense que es similar. Lo que pasa es que acá incluye, como estamos hablando de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, una inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. No solo la sanción de la privación de prisión, sino que además la inhabilitación. ¿Pero quién? Para el funcionario público o agente de autoridad que allanar el domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Eso es lo que dice 151. ¿Qué es lo que se Profe, ¿le puedo protege? hacer ¿Cuál una es el bien pregunta? jurídico protegido? Sí.
Sí. Cuando se equivocan de domicilio, porque a veces pasa que entran a un domicilio del vecino y tenían que haber entrado. Entra este Si artículo. querés termino de analizar el 151, como para ver qué es lo que pasa, y después lo vemos. Pasa que yo te voy a explicar cuáles son las características que tiene que tener un funcionario público para ingresar, entre las que está la posibilidad de que se equivoque, donde obviamente tiene unas consecuencias que excede el análisis del tipo penal, sino más procesal, que es una nulidad del allanamiento, ¿sí? Pero bueno, analizamos bien el 151 y luego vemos qué situaciones pueden ocurrir que de hecho pasan y de hecho van a seguir pasando. Pero bueno, el bien jurídico protegido es lo mismo que vimos recién del 150, o sea que ustedes basta con el análisis constitucional, tal como lo hicimos recién, lo pueden incorporar en el desarrollo de este tipo. Lo que sí tienen que agregar que además de ese ámbito de privacidad o de intimidad, lo que se protege es el domicilio contra los actos de funcionarios públicos o agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. El tipo de objetivo es allanar el domicilio de forma arbitraria. Allanar un domicilio, entrar a un domicilio de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir? Ingresar o entrar en contra de la voluntad de quien tiene el derecho de exclusión, sin observar las formalidades que están prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. El artículo no les dice si tiene que ser contra la voluntad expresa o presunta. Se dice que eso es obvio en la medida que si presta consentimiento, la conducta no es típica. Ahora vamos a cuestionar un poco este concepto que les acabo de dar. Ustedes seguramente no han avanzado ya en procesal penal, pero sepan también que hay diferentes, en el transcurso de una investigación penal, en el transcurso de un proceso, tanto en una competencia penal en ámbito provincial como en el fuero federal, el juez puede tomar diferentes medidas de coerción, diferentes medidas que impliquen el privar de algún derecho a una persona porque se está llevando adelante una investigación, como por ejemplo una intervención telefónica, como por ejemplo allanar un domicilio, como por ejemplo una requisa. ¿Sí? Es decir, hay determinadas medidas de coerción entre las que está el allanamiento, que son medidas que pueden ser tomadas en el curso de una investigación. El artículo 224, yo les voy a mencionar artículos del Código Procesal Penal de Nación que tienen su correlato en lo básico en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. No les voy a dar, no les voy a tomar qué es lo que dicen los códigos de procedimientos. Sí me interesa que sepan cuáles son los requisitos. ¿Por qué? Porque el 151 es una ley penal en blanco, porque les habla de cuáles son cuáles son las formalidades que tiene que tener en cuenta un agente para ingresar a un domicilio, y esas formalidades están previstas no en el Código Penal, sino en los códigos de procedimiento. Los códigos de procedimiento son los que dicen bajo qué condiciones se puede proceder a un allanamiento, ¿sí? Entonces, estas formalidades, por eso es que Mayer decía, que es un procesalista, que es una ley penal en blanco, ya que según está formulado el tipo del artículo 151, requiere sí o sí recurrir para completar el tipo penal, conocer la reglamentación procesal. ¿Para qué? Para que se pueda cerrar el tipo, sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. ¿Cuáles son? Si no vamos al Código de Procedimientos, no lo podemos saber porque el Código Penal no nos da una solución. Entonces, el Código de Procedimientos, los códigos de procedimientos, dicen en qué caso se puede ingresar o allanar un domicilio. Y la mayoría les dice cuando existieran motivos para presumir que en un determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación de un delito. También se puede allanar cuando en ese domicilio se pueda proceder a la detención de una persona ya imputada o de una persona vinculada a una investigación que está evadida o sospechada, pero
para poder tener este motivo para presumir, el juez va a ordenar por auto fundado el registro del lugar. Auto fundado es una resolución judicial donde los jueces lo que tienen que hacer es motivar, argumentar el por qué se va a hacer ese allanamiento. No basta con decir, allánese el domicilio de Luro tal y tal. Tiene que explicar el por qué se va a realizar esa, o se va a emplear esa medida de coerción en un determinado domicilio. Si hay acuerdo del titular del derecho de exclusión, la conducta es atípica. Pero si ustedes hacen memoria en cuanto han visto derechos humanos, hay dos casos que son paradigmáticos en la jurisprudencia y uno de ellos es Fiorentino, donde este consentimiento, para que sea un consentimiento válido, para que se permita el ingreso de funcionarios policiales, tiene que ser un consentimiento válido, inequívoco y prestado libremente. Hubo una causa que siempre se trabaja en derechos humanos, no sé en qué comisión ustedes lo han visto, pero la causa en Fiorentino, una persona que había sido investigada y detenida en la vía pública por posible comercio o venta de sustancias estupefacientes. Y se entendía que en su departamento tenía mayor cantidad de sustancias. A él se lo requisa en la vía pública, no recuerdo si le encuentran un cigarrillo o nada, cosa que no se sustentaba en toda la investigación que venía llevándose adelante, donde se sabía que él tenía con mayor cantidad de droga. De alguna manera, Fiorentino presta el consentimiento para que accedan al ingreso de su departamento. Y ahí es donde encuentran mayor cantidad de droga, dinero, balanzas, y bueno, de alguna manera sustentan el contenido de toda esa investigación en curso. Obviamente que no se puede creer o no se puede pensar que Fiorentino, abajo de su casa, rodeada por funcionarios públicos, sin la asistencia de un abogado defensor, haya prestado un consentimiento libre e inequívoco que haya facultado al personal policial al ingreso de su departamento, cuando llegaron y encontraron pruebas que obviamente iba a ser usada en su contra. Por eso es que se declaró la nulidad. Entonces, para que ese consentimiento pueda ser un consentimiento libre, tiene que tener estas características. El sujeto activo únicamente puede ser un funcionario público o agente de autoridad en ejercicio de sus funciones. Como concepto de funcionario público, ya lo han visto, toman para todos los conceptos delitos contra la administración pública el concepto del 77, así que eso lo van adaptando al análisis y desarrollo de cada tipo en particular. Si la conducta de este funcionario público o agente de autoridad no lo hace en el ejercicio de sus funciones, no se aplica el artículo 151, sino que se aplica el artículo 150. ¿Sí? Bueno, cuando les habla de incumplimiento de las formalidades, ¿cuáles serían las formalidades? Son todas aquellas exigidas, como les dije, en los códigos de procedimiento, ya sea competencia federal o de competencia provincial. Usualmente las formalidades comunes en los códigos de procedimientos para que se pueda realizar un allanamiento es que existe una orden judicial. ¿Qué quiere decir esto? Una orden judicial es que el juez es la única persona que está habilitada, facultada, que tiene competencia para emitir órdenes de allanamiento, para ordenar esta medida de coerción. De todos los actores procesales, el juez es quien tiene esta competencia. Tiene que ser escrita y tiene que ser por autofundado. Es decir, autofundado tiene que explicar el por qué se va a allanar ese domicilio, qué es lo que se pretende encontrar en ese domicilio y por qué se ordena realizar este allanamiento en ese domicilio. El juez lo que puede hacer también, en los distintos códigos de procedimientos pasa lo mismo, es delegar esta orden, delegar la realización de esta diligencia, y en este caso la orden tiene que decir, tiene que ser escrita también, tiene que contener el lugar a registrar, es decir, tiene que decir que se va a allanar el domicilio, cito en calle tal y tal. Si por cualquier motivo se está investigando un lugar precario en el que no exista en cada casa una numeración catastral o no pueda identificarse con alguna calle o número cuál es el domicilio,
el juez en esta orden escrita tiene que aclarar expresamente que se autoriza a realizar el allanamiento de la casa ubicada entre las arterias tal y tal, con una fachada pintada de color celeste, que tiene un tacho de basura de tal color, ubicada al lado de un kiosco pintado de color amarillo y al lado de una farmacia que dice farmacia. Es decir, tiene que especificar en qué lugar se autoriza que se lleve adelante esta medida, en caso de que no pueda identificar con la numeración catastral. Y ahí viene la pregunta tuya, Lucía. En caso de que esto no lo cumpla, obviamente que la medida es nula, la orden de allanamiento es nula. Pero eso es una sanción en la órbita procesal, digamos, no hace el análisis o desarrollo del tipo penal. Eso lo verás a medida que vas avanzando en una investigación. Eso va a ser una estrategia que puedas tener vos como defensora de luego leer la orden de allanamiento y ver si se cumplieron o no todos los requisitos. Bueno, tiene que explicar también, escrita, el lugar a registrar. Tiene que explicar cuál es la finalidad perseguida. Eso lo va a explicar en los fundamentos. Se va a realizar el allanamiento en tal lugar porque se considera que en ese sitio vive una familia que se dedica a la venta de sustancias estupefacientes, o se va a allanar ese domicilio o ese lugar porque hay situaciones vinculadas al acogimiento de personas de trata con fines de explotación sexual. Entonces, de investigaciones realizadas o de informaciones aportadas por la policía, podemos tener motivos suficientes para entender que en ese sitio se va a proceder o al secuestro o a al rescate de personas que están privadas de libertad, por ejemplo. Tiene que ser también la autoridad, tiene que decir cuál es, o sea, si el juez delega en otro, tiene que decir por qué delega en otro y a quién se lo delega. ¿Qué autoridad es la que va a llevar a cabo la medida si no es él? Y ahí, por ejemplo, puede delegar la medida, por ejemplo, en funcionarios o en agentes de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque está llevando adelante una investigación por trata de personas con fines de explotación laboral, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene conocimiento por realizar bastantes allanamientos en los campos de Sierra de los Padres y sabe cómo intervenir respecto de estos. Si es una investigación por un narcomenudeo, quien es la autoridad que tiene mayor diligencia para realizar estas medidas es la policía bonaerense, que es la que tiene mayor contacto con los vecinos, conoce más los sitios donde se van a allanar, etc. Si es una investigación por una infracción a la ley penal tributaria, lo puede delegar en la FIP, que son funcionarios, la mayoría con un título contable, que van a ser los más competentes para analizar qué documentación encontrada en una pesquera les va a servir como para constatar que en ese lugar se están haciendo evasiones tributarias. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ah, manito, manito. Bueno. Pero bueno, hay que tomar determinados recaudos. No se puede, más allá de que estas reglamentaciones estén previstas en los códigos de procedimiento, hay que tomar recaudos que tienen que cumplirse y que también están previstos en los códigos, como por ejemplo el horario. Los horarios para hacer un allanamiento dice desde que sale hasta que se pone el sol. O sea, únicamente los allanamientos tienen que ser en horario de día, salvo que el interesado o el representante lo consienta, o que existan casos graves o urgentes o cuando peligre el orden público. Así como en todo, hay principios, en todos hay excepciones. Entonces, si bien la regla general es que el allanamiento tiene que realizarse desde que sale hasta que se pone el sol, se puede argumentar, y por eso la importancia del auto fundado, en que un determinado allanamiento se realice en un momento determinado. Por ejemplo, si yo estoy averiguando en un sitio donde se está facilitando la prostitución, va a ser en un bar y va a ser durante la noche. Entonces, ese allanamiento tiene que especificar que se va a realizar después de las 20 horas porque en ese sitio
es el horario comercial en el que se van a constatar todos los datos aportados en las tareas de investigación o tareas de inteligencia anteriores. Si no sabemos que ese allanamiento va a tener un resultado negativo, no le va a servir ni a quien investiga ni a nadie. Lo mismo, por ejemplo, si se investigan drogas. Si se investiga una venta de drogas en un determinado club, por ejemplo, que funciona a la noche, se va a tener que autorizar que ese allanamiento. Si no se autoriza, así como hay reglas y hay excepciones, estas excepciones tienen que estar determinadas, porque si no se autoriza y se hace un allanamiento en horario nocturno y de la orden de allanamiento no surge esto, el allanamiento es nulo. Bueno, también hay supuestos donde por motivos de urgencia o por motivos de necesidad no se requiere una orden de allanamiento. Ustedes van a ver que van a haber situaciones de urgencia o situaciones graves en las que pueden ingresar los funcionarios policiales a un determinado domicilio sin necesidad de una orden de allanamiento. Pero estos tienen que ser casos graves y tienen que ser únicamente los que están previstos en los códigos. Entonces, en el Código de Procedimientos tienen, tanto el federal como el de la provincia de Buenos Aires, tienen situaciones de allanamiento sin orden. Entonces les dice, esto yo se los digo y ustedes si tienen que ejemplificarlos, los pueden poner, ¿entienden? No es necesario que ustedes estudien todos estos incisos, pero más que nada para que comprendan el 151, qué es lo que pasa cuando dice fuera de las formalidades previstas en la ley. Entonces, el allanamiento sin orden les dice que se puede proceder al allanamiento por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallara amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad. Obviamente, ante una situación así, no es necesario recurrir a una autoridad judicial para conseguir una orden. Es necesario ingresar, porque la urgencia, la vida de las personas están en juego. También cuando, por ejemplo, se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducieron en una casa o local con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. Si de repente un vecino informa que están ingresando a la panadería de la esquina con armas, capuchas, y es urgente, no es necesario una orden judicial. Cuando se introduzca en una casa o local algún imputado de un delito a quien se persigue para su aprehensión, corre por los techos alguien, ingresa a un domicilio, hay que aprehenderlo, entonces ahí se puede proceder sin orden. Otra de las excepciones es cuando voces provenientes de la casa o local anunciaren que ahí se está cometiendo un delito, pidan socorro. Pasa un funcionario policial por la calle y gritan auxilio, auxilio, me están robando, me están violando, obviamente que puede ingresar, debe ingresar. Y luego hay una incorporación, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Federal, donde se autoriza a que la diligencia sea llevada a cabo por el representante del Ministerio Público Fiscal cuando en ese domicilio esté la víctima de una privación ilegítima de la libertad, de un secuestro extorsivo o una trata de personas. Es decir, los supuestos en los que se habilita que se aparten de las formalidades previstas por la ley están también determinados y tienen que estar justificados. Es un delito doloso y la consumación es cuando se entra, se consuma, cuando se entra, cuando se ingresa, independientemente del logro de los objetivos propuestos o que se lleve a cabo la requisa del lugar. Un allanamiento realizado fuera de los marcos legales, por más que se encuentre algo que le pueda resultar conveniente, si no cumplió con los requisitos, el allanamiento es nulo. Y la mayoría de los códigos de procedimientos dice que así como los frutos del árbol venenoso, no sé si los han leído también o los han visto Sí, la también en teoría. derechos humanos, ¿no? Si hay un acto- ¿Mm? La teoría ¿Sí, del Josefina? fruto. La teoría que usted hace alusión, sí la hemos Exacto. tratado, creo. Que es la teoría, o sea, dice como que si la fruta va a estar envenenada, si lo que proviene de ese, o sea, del árbol perdón. Si el árbol está envenenado, cualquier fruta que salga está envenenada. Por ejemplo, si se hace un allanamiento que es nulo o la policía entra sin orden de allanamiento, después todo lo que se descubra en ese lugar va a ser nulo en la causa porque no va a tener justificación alguna para haber entrado. Por ejemplo, en el caso que Exacto. usted había mencionado, si se hubiese Exacto, encontrado es así. droga o si se encuentra droga, no va a poder usarse como prueba en el juicio. Exactamente. Bueno,
una de las críticas que se le hace a este artículo 151 es que se sanciona con la misma pena al funcionario que realiza una acción que describe el 151 como al particular que también ingresa y viola las disposiciones previstas en el artículo 150. Cuando, por ejemplo, la violación de domicilio es un delito común y el allanamiento ilegal constituye un delito especial grave. Esta es una de las mayores críticas que se le hacen, pero bueno, no vamos a empezar a hablar ahora en plena tema Chocobar, porque esto va a generar distintas opiniones, así que sepan que esta es una de las, o sea, las críticas mayoritarias que se le hacen a este tipo de delitos, primero, es en cuanto al verbo típico, y en cuanto sería incompatible con ese concepto de bien jurídico que habla de intimidad, donde muchas conductas violan la intimidad de una persona independientemente de que se entre o no al ámbito, al domicilio de otra persona. Y otro es respecto a la sanción de los funcionarios públicos que, sabiendo cómo tienen que hacer, sabiendo que pueden y deben hacer las cosas bien, las hacen mal, aún a costa de conseguir los resultados que pretendían. Profe, Pero bueno, yo soy como ocurrió defensora, ahora yo soy con la defensora, fiesta, así que siempre me va a salir. profe, como ocurrió con la fiesta clandestina hace poco. Del que se murió, Del del que policía que mataron, murió, sí. sí, y sí. Sí, es así. Bueno, después llegamos al último artículo, que es el 152. El 152 son los casos de justificación. ¿En qué caso se justifica? Y es similar a lo que yo les acabo de leer de lo que ya está previsto en los códigos de procedimientos, en el Código de Procedimientos. ¿En qué caso se puede ingresar a un domicilio? Entonces, les dice el 150, en primer lugar, para evitar un mal grave. ¿Un mal grave para quién? ¿Para sí mismo, para los moradores o para los terceros? Esto de evitar un mal grave hace referencia a un hecho que puede provenir de un hombre o de la naturaleza. Cuando también se hace referencia en el 152 a cumplir un deber de humanidad, son todos aquellos actos de la solidaridad humana donde la gente procura evitar el sufrimiento de un tercero o salvarlo, por ejemplo, de una situación conflictiva en la que se encuentra. Y respecto al último, que es el complicado de interpretar, o complicado para las opiniones de algunos y algunas de ustedes, es prestar auxilio a la justicia. Son aquellos casos en los que se penetra para ayudar a la autoridad que en él actúa. Son todos aquellos casos en los que muchos particulares toman la justicia por mano propia y colaboran, coadyuvan, en lugar de llamar para que intervenga la fuerza policial, deciden adoctrinar a la persona pegándole y tomar la justicia por mano propia, pretendiendo que con eso se coadyuva o se colabora a perseguir a los delincuentes. Bueno, este es el artículo 150, todo esto es violación de domicilio. Creo que fui bastante clara en cuanto a cómo lo analizamos, así que si ustedes lo ven, le dan una lectura hoy rápida, ya se sacan del CIME y tachan del 150 al 152, ya tienen un título, un capítulo adentro, digamos. Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden bien los conceptos que acabamos de ver y más que nada los casos que se les pueden preguntar, que es lo que más complicaciones trajo en el examen, están vinculados a esta tarea de interpretación que tienen que tener antes de mandarse a poner, bueno, está todo grabado acá, esto lo tendría que decir fuera de la grabación, antes de empezar a poner una respuesta. Sí, ya sé, pero bueno, no importa, no voy a decir nada fuera de... lo que se necesita es eso, dense tiempo para leerlo bien al caso y luego desarrollan la respuesta. No, o sea, si por ejemplo les toca un delito de violación de domicilio, vale la respuesta de quien entienda que está perfecto cómo está descrito el Código Penal
y que, que es atípica la conducta porque la persona ingresó con su mano, estuvo instalado en el auto desde afuera de su casa filmando durante toda la noche. Porque un análisis literal del artículo 150 les dice que es necesario ingresar. Así como quien interpreta que no, que de acuerdo a la definición constitucional de bien jurídico protegido y esa protección en el ámbito de privacidad, cualquier filmación de una persona que esté apostada en la calle durante toda una noche filmando lo que pasa para adentro, está también provocando, violando el bien jurídico protegido en el 150. Es decir, este es un caso en el que se les puede dar un caso para que resuelvan donde las distintas posturas son aceptables, pero tienen que estar justificadas. Había respuestas que decían, para mí sí, para mí no. O transcribían el Código Penal. No transcriban el Código Penal al momento de resolver un caso. El Código Penal lo van a tener siempre. Traten de explicarlo, aunque sea brevemente, o tampoco digan sujeto activo. Sujeto activo es la persona que realiza la conducta típica, porque el delito es un tipo penal. No, no se le está pidiendo eso. Y después, los casos fueron bastante claros en cuanto a que no tenían mucho margen de dudas o de pifiarlo, es uno o dos. Eran bastante claras las respuestas, mayoritariamente, o sea, algunos sí, pero no se dio eso de, bueno, busquémosle alguna cosa como para que se equivoquen. Los casos fueron A, B, C o D, A, B, C o ninguna. Pero bueno. Bueno, las clases que siguen ustedes mañana tienen con el doctor Taza y después tienen con el doctor Julio Ortiz y con Rafael Julián. La clase del miércoles que viene van a tener con Luciano Bianchi. Van a haber 2 títulos. Y yo recién les doy el miércoles 16. Y lo que pasa es que no voy a llegar, así que voy a tratar de ver cómo completo o qué tipos penales darles. Yo se los voy poniendo. Les pido por favor que entren, escríbanle a cualquiera de nosotros, entren al campus y fíjense si falta algún material o como recién me dijeron que del 143 no había nada, ¿sí? Así que, ¿cuántos gatos que están dando vueltas? Te veo el tuyo, Marianela, y el de otro, otro más. Y hoy es el Día del Perro. Hoy es el Día del Perro, sí. Sí, yo lo tengo acá abajo ladrando, que no sé si se escuchó. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta de... perdón, les quiero hacer una pregunta y después no los dejo. El 148 bis es el trabajo infantil. En realidad, el delito no es trabajo infantil, sino que la figura es aprovechamiento ilícito del trabajo infantil. Todas aquellas personas que se aprovechan económicamente del trabajo que realizan personas menores de edad no autorizados para ello. En ese tienen dos artículos, uno de Taza y uno de Buen Padre. Fíjense que sigan el artículo de Taza, pero fíjense que hay una parte en la que discrepan Buen Padre y Taza. Eso lo pueden estudiar por su cuenta. Les pido que lo estudien ahí, cualquier cosa me escriben si no entienden algo relacionado a ese artículo. Es el 148 bis. Es un artículo bastante reciente, se ha modificado el Código Penal y se incorporó en el Código Penal. Después, del 146 al 149, que son los delitos contra la libertad cometidos en perjuicio de menores, yo les subí también un artículo que escribí en el libro del doctor Ricard. Hay un artículo que es publicado por la editorial de Reyus, donde ahí escribí un artículo y está bastante claro, así que lo pueden estudiar por ahí. Cualquier cosa me preguntan. Yo les voy tirando temas que seguramente no van a tener problema de estudiarlos por su cuenta. Y después a mí me quedaría dar trata de personas, que es un tema que lo quiero dar y lo quiero dar con tiempo, y completar algunos otros de amenazas y coacciones de esta bolilla, pero se los voy a ir anunciando. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿Hablé corrido, rápido? ¿Me siguieron? No, sí, se entendió todo. Está claro.
algo que quieran que transmita a otros profesores de algún material que no esté en el campus, algo que no les quedó, como por ejemplo ya me llegó ese reclamo del 172, así que se transmitió y ya se va a solucionar, pero díganme y... ¿Nadie me quiere decir nada? ¿Todas las caras ocultas me están escuchando o...? Sí, profe, se entendió y yo no prendo la cámara porque estoy con la gorda. Está bien. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que siga con otro delito? ¿Me quieren Profe. preguntar algo? ¿Lo dejamos acá? Profe, Sí. una consulta, ¿va a haber alguna unidad que no entre, como pasó en el primer parcial? Y lo que pasa es que lo que pasó en el primer parcial, te lo pasaron para el segundo. Esa es la macana. Lo que parecía que estaba bueno para el primer parcial, que no entraba estado civil, yo ahora sí se los doy en este. Tienen todos delitos, en delitos contra el estado civil y la identidad también tienen un artículo que les subí, que lo tienen también en el campus. Lamentablemente entra todo. Sí, sí, vayan porque sé que el horario está complicado, por eso pedí que lo puedan grabar para los de la Comisión 2. No sé si hay gente de la Comisión 2 acá que ha podido participar. Bueno, gracias por participar y por favor les pido que si eso está grabado, que se los pasen a sus compañeros para poder tener completa toda la materia, que interactúen entre ustedes también y les puedan pasar este material. Y les digo, en el campus tienen el artículo de violación de domicilio que les va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Díganme, yo más que ya pasó una hora, mi experiencia es que después de una hora ya no me dan más bolilla, así que... Bueno, ¿qué hacemos? No me dan más bolilla. Bueno, Claro, cualquier profe, cosa, como entonces quiera me usted. escriben por el campus. Lo que usted diga, claro. Nosotros no le vamos a decir no, váyase y tampoco le vamos a decir no, de 5 artículos más, es lo que usted diga. No, bueno, lo dejamos así y después yo procuro poder avanzar un poco más con otros tipos penales, ¿sí? Pero no va a haber ningún tema, lamentablemente, que no entre para esta parte. Bueno, nos vemos el miércoles 16. Y capaz que algún lunes no es obligatorio que vayan ni nada, pero capaz que tenga que incorporar alguna clase fuera del cronograma. No hay Bueno, problema. nos vemos entonces. Gracias, Chau. profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau. Gracias.